de la humanidad. No hay día más oscuro en toda la humanidad que el día en que Cristo dio su vida por nosotros. Y dice la Biblia que hubo tinieblas, pero fue el día de mayor esperanza para la humanidad. Y creo que en esta noche hacemos bien al venir y volver a mirar a Cristo. Porque antes de una resurrección siempre hay una crucifixión. Y no podemos celebrar todo lo que es la dimensión de la resurrección de Cristo si no entendemos su crucifixión. Por eso, querido hermano, en estos últimos días, viernes, hemos estado en una serie de estudios acerca de la doctrina de la cruz. Y hoy día quiero compartir con ustedes también, seguir. Y hoy día quiero que puedan ir con su Biblia y ojalá estén anotando porque creo que les va a edificar. En esta noche tengo muchas cosas que decir y poco tiempo para hacerlo, pero va a ser de bendición. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2. Y queridos hermanos, el próximo domingo vamos a celebrar Santa Cena. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo y lo vamos a hacer sentándonos a la mesa del Señor. Y qué mejor que entender realmente todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuánto más disfrutaríamos de la riqueza, de la gloria de Cristo al entender todas las verdades que fueron realizadas por nosotros, para nosotros en la cruz del Calvario? Ya lo tienen, ¿cierto? Bienvenidos a nuestros hermanos, a nuestra hermana Clarita junto a su hijo desde Linares. Están aquí, Dios les bendiga. También bienvenidos a la familia de nuestra hermana Sandra Guerrero. Estamos contentos de tenerles. Bienvenidos aquí. Nos alegra tenerles. También Abraham trajo a un hermano, un amigo, un compañero. Bienvenido, Dios te bendiga. Estamos alegres. Y por supuesto, estamos alegres de tener a Christopher, el hijo de nuestro hermano César, de nuestra hermana Angélica. Bienvenido a la casa del Señor. Hemos estado orando por todos ustedes. Hemos ido al trono del Señor en oración y hemos orado por ustedes. Así que ya tienen la palabra de Dios, ¿cierto? Y vamos a ir, dice así en el nombre del Señor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y quiero que ponga mucha atención en este segundo versículo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén y amén. Ya hemos orado por la palabra del Señor. Puede en esta noche tomar su asiento. Y por los siguientes minutos tengo mucho que decir, así que voy a ir rápido en algunos sentidos. Quiero que abra su corazón a la palabra de Dios. Quiero que por un momento dejemos nuestros pensamientos de lado acerca de quién es Dios y podamos oír las escrituras que nos presentan de cómo es Dios. Y esta noche quiero el tema que quiero hablar en esta noche, la enseñanza de esta noche de enseñanzas, es acerca de la propiciación. En los últimos días hemos estado hablando acerca de las doctrinas de la cruz. Y la primera que abordamos fue la redención. ¿Qué es ser redimido? Y eso tiene que ver con nosotros, que Cristo nos ha comprado. Que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de este mundo, éramos esclavos de Satanás. Creo que me entiendan este último. Esclavo de Satanás no porque él fuera el dueño legal de nosotros, sino que él es el usurpador. Amén. Entonces cuando Cristo pagó el precio, no es que le pagó el precio al diablo, porque él no es el verdadero dueño de la humanidad. Amén. Pero fuimos rescatados por el Señor. ¿Cuánto dan gloria? Por eso ahora somos libres para servir al Señor Jesucristo. Y el próximo domingo, cuando alcemos la copa del Señor, esa va a ser una copa de libertad, un grito de libertad. Se han escrito películas, se han escrito libros acerca de cuando las naciones han proclamado su libertad.
Y ese último grito, en esa última batalla, vamos a dar la vida porque preferimos morir a ser libres. Ya ha convocado y ha inspirado héroes. Hermano, el día domingo vamos a celebrar al único que es digno de alabanza, que compró nuestra libertad, y es el Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con redención, ser comprados. Esto no es solamente un rescate y me lo llevo, era un precio que pagó. Un precio, y ahora somos hijos de Dios. Pablo dice que pasamos, fuimos sacados del reino de las tinieblas y hemos sido traídos al reino de su Hijo Jesucristo. La segunda doctrina que estuvimos hablando acerca de la cruz fue acerca de la expiación. Y recuerden la palabra griega, hebrea, que significa expiar, era capar, y que significaba cubrir, ¿cierto? Y ahí hablamos acerca del pecado. No quiero extenderme mucho, pero para que usted vaya entendiendo las diferentes obras que Cristo hizo en el mismo acto. No son 2, 3 actos, es el mismo acto, pero para nuestro entendimiento necesitamos analizarla, como cuando el médico comienza a diseccionar y empieza a ver, mira, esto es aquí, es acá, y empieza a separar para que podamos entender. Y la expiación significaba cubrir. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento cubría el pecado del hombre. En el día de la expiación, ¿cierto? El sumo sacerdote por única vez en el año entraba en el lugar santísimo y tenía que entrar con sangre y rociarla en el propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? Era como la tapa del arca de la alianza, del pacto, ¿cierto? Ese lugar debajo de los querubines sobre el arca del pacto, y ahí se rociaba la sangre del sacrificio. Y queridos hermanos, si el sacrificio era recibido por el Señor, el sumo sacerdote salía con vida. Y todo el mundo ese día de ayuno, porque el día de la expiación también era un día de ayuno, todo el pueblo estallaba en alegría porque Cristo, el Señor, había recibido el sacrificio. Porque quiero decirles que a veces no lo recibía y el sacerdote moría en el altar. Querido hermano, y eso significaba, ¿cierto? La palabra expiar era tapar. Pero gloria a Dios, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios temporales. Recuerde que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Hermano, pero el Nuevo Testamento se revela no la sombra, sino el que produce la sombra. Ya no era por tipo, ya no era por imágenes. Ahora el Dios invisible se había hecho visible en Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermano, tenemos un privilegio de ser la iglesia de Cristo. Y hay gente del Antiguo Testamento, santos del Antiguo Testamento, que no entendieron lo que tú entiendes. Algunos profetas vieron por ahí lo que iba a hacer. Yo creo que de alguna manera cuando muere Moisés, la Biblia dice que sube al monte Nebo, ¿cierto? Y antes de entrar a la tierra prometida, y él ve la tierra de promesas. Pero hermano, yo creo que él vio más que solo la tierra de promesas. Yo creo que él visualizó lo que Dios iba a hacer en la tierra de promesa, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Entonces, damos gloria a Dios porque ahora en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios. Y sabe lo que dice, no que tapa, que cubre el pecado, sino ahora el Cordero de Dios que quita el pecado. Hermano, antes el pecado solo era cubierto, pero damos gloria al Señor que ahora nuestro pecado ha sido quitado, ha sido borrado. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta noche? Entonces, lo primero tiene que ver con comprar, redimir, rescatar a alguien, darle libertad. Lo segundo, con cubrir el pecado, ahora en Cristo quitar el pecado. Por eso legalmente delante de Dios ahora somos justos. Antes éramos culpables, ni siquiera nos deja como inocentes. Inocentes que nada ha hecho. Amén.
Pero justo es un hombre virtuoso. Dios no me dejó como un inocente, me dejó como alguien justo. Ahora, la propiciación, hermano, esta palabra griega viene del griego hilasterión, y propiciar significa apaciguar y volver favorable. Significa conciliar. La propiciación es el sacrificio expiatorio que viene aquí a apaciguar la ira de alguien. En propiedad, la propiciación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. Por este término se entiende que la muerte de Cristo apaciguó la justicia divina y efectuó la reconciliación entre Dios y el hombre. Queridos hermanos, tanto la redención como la expiación tenían que ver con el hombre, lo que iba a producir en su naturaleza y en su libertad. Pero la propiciación ahora tiene que ver con Dios. Tiene que ver, la palabra en el Antiguo Testamento se aplicaba al propiciatorio en el lugar santísimo, como les expliqué anteriormente, la tapa del arca, que es el propiciatorio. El sacerdote rociaba la sangre del sacrificio una vez al año, y este acto se hacía expiación por el pecado de Israel y era visto como la propiciación por los pecados. Amén. Y ya voy a ir explicando, hermano, a lo que se va significando el pecado. Como hemos dicho reiteradas veces en este lugar, separa al hombre de Dios. Hace una división entre Dios y el hombre a causa de la rebelión. El hombre ofende a Dios y por lo tanto el hombre es separado de la presencia de Dios. Y para efectuar la reconciliación se debe satisfacer la justicia del Dios Santo. Y la culpa del hombre debe ser expiada, quitada. Cuando hablamos de expiación y de propiciación son cosas muy similares. Pero vuelvo a reiterar esta diferencia. Expiación quita sobre el hombre su culpa, su pecado. Pero la expiación saca la ira de Dios. Porque, hermano, el pecado es una ofensa contra el Señor. Amén. Y ya voy a explicarle más profundamente. Pero lo primero que quiero establecer en esta hora es hablar del tiempo en el que estamos viviendo, que hay una gran ignorancia del Dios de la Biblia. Incluso dentro de la iglesia hay ignorancia, no del Dios que yo creo en mi mente, sino del Dios de la Biblia. ¿Y cómo se manifiesta esta? Voy a sacar esto. ¿Cómo se manifiesta esta ignorancia? Es que muchas veces los creyentes comienzan a construir su propio Dios y le dicen: Dios puede hacer esto, pero no puede hacer esto otro. Solo porque ellos estiman que es lo que Dios puede hacer. Y comienzan a establecer cuáles son los atributos de Dios, qué es lo que Dios debería hacer y cómo Dios debería comportarse, qué carácter y cuál es su naturaleza. Entonces usted va a escuchar frases como esta: Dios es solo amor. Hermano, no se equivoque. Yo creo que Dios es amor, pero no es solo amor. Y por lo tanto la gente escucha esta frase: Dios es como es amor. Dios no puede condenar a nadie. Dios es amor, por lo tanto, como Dios es amor, no puede tener ira. Dios no enviará a nadie al infierno porque es un Dios de amor. Dios puede salvar a una persona aun cuando no haya obedecido al evangelio, porque es un Dios de misericordia. Todas estas frases pueden ser adjudicadas a un Dios creado por el hombre, pero no al Dios que revela la Biblia. Y por eso quiero que abra su mente a lo que dicen las Escrituras acerca de Dios. No la propia construcción que nosotros podemos tener acerca de Dios.
Y podemos ver este aspecto de Dios. Si bien es cierto, el Dios que se ha revelado por medio de las Escrituras es un Dios de amor, también las Escrituras manifiestan en la ira y el enojo de Dios contra la impiedad y el pecado. ¿Me siguen, cierto? Y si tienen su Biblia, voy a ir a muchos versos de la Biblia y quiero que usted vaya rápidamente. Y si tiene un lápiz, apunta, porque creo que esto va a edificar su vida al conocer verdaderamente al Dios que servimos. Y podemos ver el aspecto del carácter de Dios muy claramente hasta la Escritura. Si usted tiene su Biblia, Salmo capítulo 7, en el versículo 11. En el Salmo capítulo 7, verso 11. Dice la palabra de Dios: Dios es juez justo. ¿Cómo es Dios? Y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermano, yo no quiero negar la faceta del amor de Dios, pero tú no vas nunca a disfrutar, a conocer toda la profundidad del amor de Dios en la cruz del Calvario si no logras entender que Dios está airado contra el hombre. Pero primero quiero establecer que Dios es un Dios que tiene ira. En Deuteronomio, en el capítulo 6, y vaya ahí conmigo, verso 14 y 15. Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 y 15, la palabra de Dios dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, ¿cómo es Dios? Hermano, Dios es un Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, y para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Hermano, estamos hablando del Dios de la Biblia. Aquí no está hablando del Dios de los cananeos, no, está hablando y le dice: hey, no se mezclen, no adoren dioses ajenos como las otras demás naciones, sino manténganse como un pueblo fiel, porque si no va a descender mi furor. En el libro de Números, en el capítulo 14, también pueden ir ahí conmigo, por favor. En el capítulo 14 y en el versículo 18, dice de esta manera: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hermano, Dios es tremendamente misericordioso. Es tardo para la ira, pero no dice que no tiene ira. ¿Me están entendiendo, cierto? Algunos muy torpemente, en mi opinión, para seguir justificando la construcción de su propio Dios, que Dios no condena a nadie, señalan que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que tiene ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y de misericordia. Pero lo primero que yo quiero decir respecto a eso, lo primero que la Biblia señala es que solo hay un Dios. Hermano, yo lo he escuchado de gente que se supone estudiosa y teólogo. No, si el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento, es otro, porque el Dios está airado. Pero el del Nuevo Testamento literalmente otro Dios. Hermano, la Biblia nos dice que solo hay un Dios. Segundo, lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, uno de sus atributos es que Dios no cambia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. En otras palabras, el Dios del Antiguo Testamento no ha cambiado
en el Nuevo Testamento. Tercero, el Dios del Antiguo Testamento fue el mismo que en el Nuevo Testamento se manifestó en carne, y la Biblia dice en primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre el Dios que está airado en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Solo es ignorancia bíblica. Pues vayan conmigo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 18. ¿Cómo es que dice este versículo Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela. Dios no está escondiendo su ira, sino que la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, el Dios que está airado con el pecador y con el pecado del Antiguo Testamento lo sigue estando en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, por favor vayan conmigo a la siguiente página, en el capítulo 2. Y en el versículo 1 al versículo 6 dice de esta manera, siga la lectura conmigo: por lo cual eres inexcusable. Inexcusable, hermano, no tienes ninguna excusa a favor. El hombre está desnudo delante de Dios. Que yo no sabía. Es que yo, hermano, el que no tiene ley tiene conciencia. Los que sin ley murieron, dice el apóstol, sin ley, pero en su conciencia van a ser juzgados. Y de alguna manera Dios ha impreso en la conciencia de cada hombre la existencia de un ser superior. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio, escucha, el juicio de Dios, amén, contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa en esto, hombre, tú que juzgas a los que te la hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, escuche, para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No solamente tenemos un Dios en su carácter que se enoja, tiene ira contra el pecado y la impiedad. Hermano, la ignorancia de este aspecto del carácter de Dios nos lleva a tener una vida espiritual liviana. Y hermano, jamás, si tú no entiendes este aspecto del carácter de Dios, vas a llegar a disfrutar la cruz del Calvario como que la disfrutara entendiéndose estas verdades. Y podemos ver a través de la Escritura que no solamente Dios puede airarse y está airado, sino que en la Escritura vemos un Dios que ha manifestado su ira. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, recuerden, el pueblo había hecho una alianza con el Señor, vamos a obedecer, estaban en el Sinaí, todo lo que el Señor diga vamos a obedecer. Sube el pastor, sube el varón de Dios, Moisés, 40 días, se está demorando mucho. Aarón, ¿por qué no nos hacemos nuestro Dios? Y la Biblia dice que preparan su propio becerro, un becerro de oro, juntan todo lo que, las piezas de oro que tenían y hacen una fiesta. Y hermano, no es solamente que hacen una fiestecita, es una fiesta de inmoralidad, desenfreno. Y ustedes saben la historia bíblica, Moisés desciende, está enojado y Dios lo llama a Moisés y le llama aparte, le dice en Éxodo capítulo 32 y versículo 10, le dice, ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Estoy cansado de este pueblo. Hermano, lleva el Señor 3 meses tratando con ellos en la libertad, en el desierto. Lleva 3 meses. Ya van para el 4.º mes, han pasado el 4.º mes, están entrando en el 5.º mes y dice Dios, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces, cuando alguien le diga, ¿sabes qué? No, el Dios de la Biblia no es un Dios que se aira o que no tiene juicio. Pueden mirar en las Escrituras lo que ocurrió. Cuando un grupo de líderes, hermanos, que junto a uno de los principales del pueblo de Dios llamado Coré, se levantaron, menospreciaron y desafiaron la autoridad de Moisés, la ira del Señor se manifestó en ellos. En Números, si usted tiene su Biblia, por favor vaya ahí conmigo. En Números capítulo 16, versos 30 al 35 dice de esta manera. Números capítulo 16, versículo 30 al 35. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, está hablando ahí Coré, diciendo, mira hacia el Señor, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceré que estos hombres irritaron a Jehová. El verso 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Hay unos hombres aquí que se rebelan contra Moisés, cuestionan su liderazgo solo por él. ¿Qué tanto Moisés? Y se rebelan y sabe que empiezan el contexto es que todos los hombres traen su incienso porque son líderes, están ofreciendo. Y a quien el Señor le vaya a responder, ese es. Y están estos hombres, no era uno, era Coré y habían 250 con él. O sea, la rebelión era más o menos grande. Y se manifestó la ira del Señor, los consumió. La tierra, dice la Biblia, que abrió su boca. Entonces tenemos un Dios que sí se aira y que ha manifestado su ira. El pueblo de Israel tenía un mandato divino de no contaminarse, de no mezclarse con pueblos paganos ni ajenos. Sin embargo, mientras iban camino a la tierra prometida, ustedes conocen la historia, ¿cierto? De cuando quieren maldecir a Israel. Contratan al profeta Baal, ¿cierto? Y por 3 veces quiere maldecirlo. Pero el profeta, por 3 veces tiene que bendecir a Israel. Y cuando el rey le dice, pero te pagué para que los maldijera, él dice, no puedo maldecir a lo que Dios ha bendecido. ¡Wow! ¿Te imaginas? No sé, contratan a alguien que te quiere tirar maldiciones y en vez de maldiciones Dios las transforma en bendiciones. Y cuando al que le están pagando, el que te quiere hacer daño, le pregunta, oye, pero si yo estoy pagando para que lo maldiga, es que yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Hermano, eso debería provocar mayor fidelidad en nosotros a Dios. Que pese a todos nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Amén. Pero ¿sabe lo que hace Israel? A la vuelta de la esquina, termina esta historia y a la vuelta de la esquina, y aparece de nuevo en Baal, ¿cierto? Este profeta, Balaam, perdón, aparece de nuevo en el Apocalipsis, ¿cierto? Porque este profeta hizo algo, le dijo, mira, yo no lo voy a poder maldecir. Pero aconsejó al rey que los quería maldecir, mira, pero si tú los tientas a los hombres y haces que se mezclen, que los hombres tomen a las mujeres moabitas y se comiencen a mezclar, eso va a provocar la ira de Dios. Y ahí Dios va a disciplinarlo. Y mira lo que dice la Biblia. Y moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo
y esto era una estrategia de los moabitas, no solo los enamoraron, fornicaron, sino dice la Biblia que los invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Venga, no es solo una relación de un hombre y una mujer, sino que lo invitaban al sacrificio. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, queridos hermanos, tenemos un Dios que en su carácter es un Dios de amor, pero a la vez también es fuego consumidor. Y alguien dirá, bueno, eso solamente pasa en el Antiguo Testamento, pastor. Pero quiero que me acompañen una vez más a Romanos capítulo 1, verso 18. Y la palabra de Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está diciendo, se revela la ira de Dios. La ira de Dios se va a manifestar aún sobre en el Nuevo Testamento, sobre la humanidad. Y Pablo, a través del capítulo 1, después lo lee todo en casa, pero Pablo empieza a demostrar cómo la ira de Dios se manifiesta incluso en nuestros días. Vaya al verso 24 de ese mismo capítulo y dice, cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre rechaza el conocimiento del Señor, mira lo que dice la Biblia en Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, quiero que entiendas aquí. No es solamente, nosotros vemos que la corrupción moral de nuestros días es la consecuencia del pecado, la decadencia moral de la humanidad, de la sociedad, de todas estas ideologías. Decimos solamente es el fruto del pecado, pero Pablo nos está revelando que no es solamente el fruto natural del pecado, sino que es una manifestación de la ira de Dios, que Dios los entrega. En otras palabras, hay este pasaje lo que está diciendo es que hay una acción activa de Dios entregando al hombre, y que vemos en nuestra sociedad la corrupción moral, la degeneración, la pérdida de la identidad. Sigamos en Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Entonces, cuando vemos la decadencia moral, hermano, no solamente vemos la consecuencia natural del pecado, sino que Pablo está enseñando que esa decadencia moral es un juicio de Dios sobre el hombre, la ira de Dios revelándose, manifestándose en la condición humana. Entonces debemos preguntarnos en esta noche con toda sinceridad, ¿cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, a la vez puede tener ira? Porque acordemos algo, está escrito todo lo que les he dicho. Es un Dios que tiene ira. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos, entonces, ¿cómo un Dios que tiene ira puede amar a la vez? ¿Cómo es que Dios realmente puede amar si se está enojado? Y lo primero, hermano, que debemos establecer, que el enojo de Dios o la ira de Dios no es como la del hombre, que casi siempre la ira del hombre está llena de injusticia. Hay una ira que es correcta. ¿Se ha fijado usted cuando usted ve una injusticia, alguien está abusando de alguien, a usted le da enojo? A ver, usted trabajó, hizo como 50 horas extra y el jefe le está cortando la cola. Le da indignación, ¿cierto? Le da ira. Es una ira que tiene un fundamento, una razón. Ahora, el problema es que normalmente nuestra ira se combina con nuestra injusticia. Siempre, casi siempre. Pero en cambio, la ira de Dios es su enojo contra el pecado y finalmente contra el pecador que no se arrepiente. Pero es una ira justa. La ira de Dios siempre es justa. Y es la manifestación del carácter de Dios, que se funda en que Dios es un Dios santo.
No puede usted pedirle a Dios que mire el pecado de su pueblo, mire el pecado del hombre al cual Él creó, al cual le dio vida, al cual lo dotó de dones, y Dios no tenga ira con eso. ¿Puede usted mirar a su hijo dándole a usted todo y él malgastándolo todo y usted, me da lo mismo? Dios es un Dios que tiene ira, pero eso está fundado en su carácter santo y justo, porque, querido hermano, Dios no puede pasar por alto el pecado. Hermano, si tú estás esperando que Dios pase por alto, que no se dé cuenta, bueno, sí, el Señor lo ve, pero es tan justo y misericordioso. Hermano, la Biblia dice en Números 14, verso 18, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Me están escuchando en esta noche? Usted puede hacerse el inocente frente al pastor, pero no frente a Dios. Y si Dios sigue siendo Dios y Dios va a seguir siendo Dios, Él no puede pasar por alto el pecado. Si tú quieres que Dios pase por alto el pecado, entonces tendrías un Dios que no es justo. Un Dios entonces que en su carácter no es santo, que permite la maldad y que habite la maldad con Él. Y eso es imposible acerca de nuestro Dios. Por lo tanto, la ira de Dios es una expresión del carácter justo de Dios, del carácter santo del Señor. Pero sabes, también la ira es una expresión del amor de Dios. Y alguien dirá, pero ¿cómo? La ira, hermano, la ira de Dios se manifiesta porque Dios es un Dios que ama. Mira, le pasó algo, tú ni lo conoces, le pasó algo injusto, me da lo mismo. Pero le pasa a tu hijo. Hermano, porque Dios ama, es un Dios que tiene ira. Porque no le es indiferente la acción del hombre. Porque Dios no le dio vuelta a la espalda al hombre que se la arreglen. No. Querido hermano, Dios es un ser que no solamente ama, sino que Él ama celosamente. Tú te enojas solamente por las cosas que te importan. Tú te airas solo por las cosas que a ti te interesan. La manifestación de la ira es que el Dios Santo está interesado en nosotros. Entonces, no hay contradicción en que Dios sea un Dios santo, un Dios justo y un Dios que se aira, que sea un Dios de amor. Y aquí tenemos nuevamente el problema del pecado. Y perdonen que yo vuelvo a reiterar, vuelvo a pegarle con el martillo al mismo clavo. Porque, querido hermano, mientras nosotros no entendamos la profundidad del daño del pecado, nunca vamos a tener un profundo arrepentimiento y no vamos a disfrutar, por ejemplo, lo que va a ser la Santa Cena el día domingo en toda su dimensión, hasta que no entendamos cuán hondo son las consecuencias del pecado. Y, querido hermano, habitualmente hablamos del pecado con las consecuencias que vinieron sobre el hombre. Generalmente abordamos el pecado respecto de las consecuencias que el hombre sufrió a causa de su desobediencia. Pero, hermanos, en nuestra relación con Dios, el pecado tuvo una consecuencia. Y es que el Dios creador y amoroso y cuidadoso que vemos en el Génesis, en el huerto del Edén, ha sido ofendido profundamente por el ser humano. La rebelión de Adán y de Eva ha sido directamente contra Dios. No voy a ahondar, ya hablé la semana pasada de lo que significaba el desobedecer, ¿cierto? Seremos como Dios y todo eso. Y de dónde venía toda esa rebelión. No era solamente que, se comieron un frutito, qué tanto color. No, era una rebelión total. Y la rebelión ha sido directamente y personal contra Dios. Y ahora el hombre se ha transformado literalmente en enemigo de Dios. Santiago nos deja ver que hay un grupo de personas que la Biblia llama enemigos de Dios.
En Santiago capítulo 4, versículo 4, cuando este hombre escribe y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces uno puede inferir, aquí hay un grupo de gente que es enemigo de Dios. Pablo, hablando de nuestra antigua condición, y gloria a Dios porque Él nos ha lavado, señala que éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo éramos? Enemigos de Dios. Pablo, hablando a los Efesios, habla de la antigua condición y señala que éramos hijos de ira. Escucha del verso 1 al 3. Y Él os dio vida, el capítulo 2, verso 1 al 3 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escucha, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado nos puso contra Dios. Y escucha, por naturaleza éramos hijos de ira. En otras palabras, éramos dignos de recibir la ira. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hacía dignos de recibir la ira de un Dios santo. Por eso, querido hermano, déjenme solo hacer un paréntesis para continuar. Una vez más necesitamos considerar la doctrina del pecado y no mirarlo con superficialidad. Porque, queridos hermanos, todos tendemos a mirar nuestros pecados con liviandad. Claro, el de los demás no, pero el nuestro sí. Ay, este que hizo ayer. Pero lo que nos cuesta es mirar con profundidad nuestros pecados. Debemos entender que cada pecado es contra Dios. Es algo personal. Y es algo directo con Dios. No es así como que sí, yo sé que no he actuado bien, pastor, yo sé que no he hecho bien las cosas. Hermano, cada pecado es directo contra Dios. No, pero lo que pasa es que yo ofendí al hermano, no fue al Señor. Hermano, aun cuando se trate de una ofensa a alguien, cuando el pecado tú sientas que sea contra alguien, ese pecado primero es contra Dios. Porque la ley que ha violado no ha sido la del hermano, ha sido la ley del Señor. Por eso cuando alguien ofende a alguien tiene dos problemas. Lo tiene con el hermano y lo tiene con Dios. Y Dios dice: antes que vengas a hablar conmigo, habla con tu hermano y después vienes conmigo. No existe tal arreglo que yo me la arreglo con Dios. No se preocupe, yo me voy a entender con el Señor, pastor. No, hermano, la Biblia te manda a arreglarlo con tu hermano y con Dios. David, cuando ustedes saben el pecado que él cayó, cuando despertó la realidad de su pecado, él entendió que su pecado no había sido solo contra Urías Eteo, que lo había matado. No solamente había ofendido a una familia. No solamente había hecho, sino que escuchen lo que él dice cuando sus ojos son abiertos a la realidad de su pecado. Cuando él logra mirar la profundidad de su pecado, él ora de esta manera en el Salmo 51. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Y escucha el verso 4. Contra ti solo he pecado. Hasta que tú no entiendas que cada pecado ha sido una ofensa contra la santidad, el honor de Dios, tú nunca vas a tener un arrepentimiento profundo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en su juicio. Ya
David entendió cuando, aunque había matado a Urías, había ofendido a una familia, había tomado una mujer que no le correspondía, él entendió que la ofensa había sido primero con Dios. Contra ti he pecado. Y la única manera de tener un arrepentimiento profundo es considerar en profundidad nuestro pecado. Entonces el pecado del hombre plantea una gran interrogante. Ahora, ¿cómo el hombre puede reconciliarse con su creador, con Dios, a quien ha ofendido? Dios está ofendido en los cielos con el pecado del hombre. Y ya vimos el carácter de Dios. Si usted va a pelear, pelee con la Biblia. Si usted quiere tener su propio Dios, establezcalo en su mente, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que un Dios santo que está ofendido, un Dios justo que ha sido ofendido, cómo puede venir a resolver este problema? Y la respuesta es la expiación. La expiación resuelve el problema en cuanto cubre el pecado del hombre, pero con Cristo lo quita. Amén. Pero hay un problema. Hermano, usted tenía una deuda con alguien, le pidió prestado dinero a alguien, a un hermano, y usted le dijo: yo te lo pago, sí, yo te lo devuelvo en tal día. Y pasaron el día, ni una excusa, nada. Y no hay manera de arreglar eso. Y hay enojo en quien prestó el dinero, y el que pidió está ahí, hermano, y está esa situación. Y lo llama el que le debe y le dice: yo mismo voy a cancelar la deuda. Ya no vas a deber nada. Eso es la expiación. Cubre el pecado. Pero eso no quiere decir que el que ha sido ofendido no sea ofendido. La expiación lo que cubre es la situación del hombre. Pero la propiciación va a tratar con la ira, con el ojo del que ha sido ofendido. No sé si me estoy explicando en esta noche. Y es aquí donde la propiciación entra en juego. Mientras la expiación trata con el hombre, la propiciación lo hace con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque cuando la sangre fue derramada, Él se transformó en nuestra propiciación. Podemos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento para que se entienda conceptualmente lo que estoy hablando. ¿Se recuerdan? Israel, voy a volver, el pecado de Israel. Fabricó el becerro de oro, ¿cierto? Hicieron tremenda fiesta, fornicación, de todo, inmoralidad. No era una fiesta santa. Y hermano, Dios dice: hazte a un lado, Moisés, que los voy a destruir, y contigo y tu familia voy a levantar una nueva nación. Pero ¿sabe lo que hace Moisés? ¿Qué hace Moisés? Interviene. Y en Éxodo 32, versículo 30, la palabra de Dios dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Ese es un acto de propiciación. Dios va a descargar su ira, pero Moisés va y va a orar por el pueblo: Señor, no descargue tu ira. Lo que está haciendo es aplacar la ira que Dios iba a descender sobre su pueblo. Cuando los hijos de Israel tomaron a las mujeres moabitas y se hicieron parte de su culto pagano, la ira de Dios iba a manifestarse sobre Israel. Pero hay un hombre llamado Fines, es uno de los nietos de Aarón, que hace un acto que aplaca la ira de Dios. El pueblo ya estaba desvergonzado, ya se había parado Moisés: ¿cómo es posible hacer esto? ¿Esto es pecado? Y hay un hombre, y creo que es un levita, que pasa por ahí y pasa con una mujer pagana, y como que me da lo mismo, que está el pastor y me ve, me da lo mismo. Y la Biblia dice que, y si van conmigo en Números capítulo 25, en el versículo 7 y 8, cuando ve este hombre llamado Fines, dice la Biblia: y lo vio Fines, a este hombre que iba con esta mujer pagana, como descarado ya. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano
Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y dice la Biblia, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, porque había empezado a caer la ira de Dios y los hijos de Israel habían empezado a morir. En ese mismo capítulo, en el verso 11 y 13 dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor, está hablando Dios, de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo, escucha, expiación por los hijos de Israel. Dios estaba determinado a mandar su ira y una plaga a azotar al pueblo. ¿Y qué es lo que detuvo esa plaga? Que un hombre llamado Fines trae justicia y Dios dice: voy a aplacar mi ira. Esto ha hecho que mi ira se aplaque. Amén. Cuando Coré junto a sus seguidores, lo hablamos hace un momento, se levantaron contra Moisés, la ira de Dios cayó. Y hermano, debería eso entrar temor al pueblo de Dios, porque lo que Dios quiere es que su pueblo le tema a Él. Pero no hablo de un temor de terror, sino de respeto, de honor. Pero mira cuán duro de cabeza este pueblo. La Biblia dice que al día siguiente vieron que la tierra se abrió y consumió a Coré, 250 hombres con ellos y sus casas. Y al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sabe lo que hace? Murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Lo estaban acusando. Esos hombres habían sido consumidos por la rebelión de su corazón. Porque, hermano, en la Biblia la rebelión contra la autoridad es rebelión contra Dios. No es contra la rebelión contra la autoridad, es rebelión contra Dios. Entonces la Biblia dice nuevamente que la ira de Dios se encendió. Y en número 16, 45 al 48 dice: el Señor le dice a Moisés: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron, a Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación de ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Y la Biblia dice que entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Es un acto de expiación. Había desatado el furor del Señor por causa de la rebelión. Pero allí el sacerdote se puso entre los vivos y los muertos, ofreciendo sacrificio para que Dios aplacara su ira. Entonces, querido hermano, el significado de propiciación es aplacar la ira de Dios, que ha sido ofendido por tus pecados y mis pecados. Que la demanda que hace la santidad y la justicia de Dios contra el hombre por el pecado ha sido quitada, ha sido satisfecha por medio del sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, querido hermano, nosotros que deberíamos recibir la ira de Dios, ahora en vez de recibir la ira de Dios, ahora tenemos paz con Dios. Por eso, querido hermano, y esto es trascendente, querido hermano, que usted lo entienda. Por eso, en vez de que ahora el juicio de Dios caiga sobre ti, en vez de que Dios esté enojado porque pecaste y la ira y seas hijo de ira, ahora usted tiene el favor del Señor. Por eso cuando Cristo nació, los ángeles comenzaron a cantar y diciendo en una multitud de las huestes celestiales, dice Lucas, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y escucha,
buena voluntad para con los hombres, porque había uno que iba a venir a hacer propiciación entre Dios y el hombre. Ahora, en vez de ira, en vez de condenación por los pecados de los hombres, ahora estamos reconciliados con Dios. Hermano, tú no hiciste nada para estar reconciliado. No hay nada que puedas hacer para aplacar la ira de Dios. Pero Cristo fue al Calvario para, amén, quitar la ira que tú y yo debíamos llevar. El Dios de ira es realmente un Dios que ama. Porque aun cuando Dios ha sido ofendido por el pecado, ha sido Dios que ha sido ofendido por tu pecado, es Dios mismo que provee la salvación y es Dios mismo que se manifiesta en carne para hacer la propiciación. No sé si alguien me está entendiendo. Hermano, yo cuando estaba escribiendo hoy día esto, hermano, literalmente yo sentí la presencia de Dios, porque puedo ver la riqueza de la cruz en el Calvario, que el Dios ofendido me ama tanto que Él mismo viene a tomar el lugar que yo merecía. Amén. Dios mismo abrió el camino para reconciliarnos con Él. En Romanos, en el capítulo 5, en el verso 8 en adelante, mira lo que dice. Me encanta este pasaje. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Aleluya. Hermano, el Dios que tiene ira muestra su amor para con nosotros. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? ¿Seremos salvos de qué? Seremos salvos de la ira. Aleluya. Yo no sé si puedes regocijarte en esta verdad, porque hermano, ¿qué podríamos ofrecerle al Señor? Un regalito. No hay nada que le pudiéramos ofrecer. Él mismo se ofreció por nosotros, porque siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y gloria a Dios que tenemos la revelación de la doctrina de que hay un solo Dios. Sabemos que el Hijo no es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios mismo hecho carne. Entonces, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Hermanos, si fuimos reconciliados en su muerte, ¿cuánto más está diciendo en la resurrección de Jesucristo? Por eso el domingo cuando vamos a celebrar Santa Cena, ay Dios mío, es la copa de reconciliación. Dios mío, no hay nada que yo pueda hacer para que usted perdonara mis pecados, mi ofensa. Pero ahora Dios ya no tiene ira conmigo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, por medio del sacrificio de Cristo tenemos la buena voluntad de Dios. Hermano, antes éramos hijos de ira, ahora, hermano, tenemos el favor de Dios. Ahora somos privilegiados de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque aun cuando Dios está airado, aun cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia está airado, esto viene a resaltar aún más su amor, pues Él es el mismo que se ofrece en el Calvario. Y por eso primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor más grande? Hay un Dios que está ofendido. Hay un hombre que no puede hacer nada para arreglar esto. No hay un hombre, el libro en el Antiguo Testamento dice que no hay un hombre que pueda ponerse en la brecha. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel dice que buscó entre los hombres a alguien que se pusiera en la brecha entre Dios, y no hay nadie que puede ponerse.
La única manera es que un hombre justo venga a morir y no hay justo ni a uno, no. Entonces Dios dice, bueno, como no hay nadie, yo me voy a hacer carne, voy a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo dice que se despojó de su gloria y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, yo no sé, pero cuando estaba estudiando esto, estoy entendiendo más el amor de Cristo. Estoy entendiendo más lo que significa la cruz. Y en esto consiste el amor, hermano. Hay muchos que llegan a esta fecha y comienzan a pensar en la cruz medio emocionalmente, lloran, pero es pura emoción. Pero tú y yo podemos ver en la cruz, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Hermano, el Dios que tiene ira nos ama tanto que Él vino a ponerse en medio. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sino que Él nos amó y envió a su Hijo, escucha esto, en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermano, al comprender la doctrina de la propiciación, nuestro amor por Cristo debiera crecer, debería aumentar. Pues al entender que éramos enemigos de Dios, ahora Él nos ha reconciliado por medio de Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 1 verso 20, y si Mochilla me viera a acompañar, la Biblia dice, y por medio de Él, hablando de Cristo, Colosenses 1, 20 y al 22 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Hermano, cuando está hablando de reconciliar, es que tienes un Dios que está airado. La ira de Dios se debe manifestar de alguna manera, pero ya no se va a manifestar sobre ti. Por eso ahora estás reconciliado, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Wow. Hermano, ya no soy enemigo del Señor. Él ya no me ve como un enemigo. Él ya no me ve como hijo de ira. Él ahora me ve como su hijo. Ahora os ha reconciliado, escucha, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Muy chévere acompañar. Por eso partimos leyendo en primera de Juan capítulo 2 verso 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El hecho de que tú sepas que hay perdón en Cristo no es para que sigamos pecando, sino Él dice, oh, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y fíjate lo que dice, y Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Como lo expliqué, el Dios que está airado tiene que ser compensado en su santidad y su justicia. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Al ver la cruz, nuestro corazón debería temblar, porque para que Cristo fuera nuestra propiciación, Él tuvo que llevar, escúchame bien, porque esto es doctrina, tuvo que llevar la ira de Dios por la ofensa de nuestros pecados. Quiero que entiendas
es una verdad inmediata, en un contexto inmediato, que los judíos llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Quiénes fueron cuando Pilato le preguntó a quién dejamos libre, a Barrabás o a Jesús? No, Barrabás. Y luego le preguntó, y bueno, ¿y qué hacemos con Jesús? ¿Quiénes fueron que gritaron, crucifíquenle? Fueron los judíos. Pero ¿quiénes crucificaron a Cristo? Fueron los romanos. Porque no tenían propiedad legal los judíos de matar a alguien, de tomar la vida de alguien bajo el imperio romano. Fueron los soldados romanos que ustedes han leído la escritura, lo golpearon, lo lanzaron, le pusieron un manto de púrpura, le pusieron una corona de espinas. Fueron los romanos. Pero en un contexto más amplio, Jesús fue llevado a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Jesús fue allí por nuestros pecados para liberarnos de la ira del Señor. Pero en el último término más profundo, ¿por qué murió Cristo? Porque si Él iba a hacer la propiciación, la ira de Dios tenía que caer sobre alguien. Hermano, quiero que entiendas esto. Quiero que lo entiendas bien. ¿Por qué murió entonces Cristo? Sí, fue los judíos, fueron los romanos, fuimos todos nosotros. Pero en última instancia fue la ira de Dios que cayó sobre Cristo y lo llevó a la muerte. Por eso Jesús exclamó de esta manera. La Biblia dice que en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se siente así Jesús? Porque la ira de Dios está cayendo. Porque Dios, siendo un Dios justo, no puede sencillamente así. Borremos nomás los pecados. No, debía haber alguien que pagaba el precio. Y el precio de nuestra redención, el precio de nuestra expiación, el precio de nuestra propiciación era la sangre de Cristo. Es cierto, fueron los judíos los que gritaron crucifíquele, fue la cruz de los romanos que lo puso allí, fue el pecado de todos nosotros, pero lo que se manifestó en la cruz del Calvario fue la ira de Dios. Pero no fue solo la ira de Dios, fue el amor de Dios. Porque Cristo murió para que el juicio de Dios no cayera sobre ti, porque tú habías ofendido a Dios. Entonces Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Alguien aquí puede saltar su corazón. Fue por mis pecados. La ira de Dios ya no va a venir sobre mí. Si alguien tiene dudas, ahora con este entendimiento de esta doctrina, quiero que me acompañe a leer Isaías 53 solemnemente. La Biblia dice, Isaías 53, 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Escúchame, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de los romanos, por herido de los judíos, por herido de los impíos, por herido de Dios. Fue el azote de Dios, la ira de Dios que debíamos llevar tú y yo, queridos hermanos. Cristo lo está llevando, y por eso la Biblia dice que le tuvo por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él, y aquí Él está explicando esto, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, escucha, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo fue herido de Dios, no porque lo mereciera, sino porque al abrir su brazo en la cruz estaba cubriéndome a mí y cubriéndote a ti, para que su sangre me salvara de la ira. Por eso, hermano, no importa los problemas económicos que puedas tener, no importa si el médico te dice lo que usted tiene es incurable, hermano, la ira de Dios no está sobre mí. Pueden venir, este cuerpo carnal se puede deteriorar, pero yo tengo la seguridad que no está la ira de Dios sobre mí. Está el favor, está la misericordia, está el bien de Dios sobre mi vida. Por eso yo lamento por los que no han venido a esta enseñanza. Cuando levantemos la copa de la sangre de Cristo el domingo, es una copa que va a gritar: hay libertad. Es una copa que va a decir: el pecado ha sido perdonado. Es una copa que va a decir: ya no está la ira, ya no hay enojo, hemos reconciliado con Dios, hay paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Mas el herido fue por nuestros pecados. Oh, ¿por qué no vienes a este altar y le dices: Señor, oh, yo miro esa cruz, yo miro, puedo ver esa cruz una vez más y voy a alabarte? Perdona al Señor Jesús mis faltas. Mas el herido fue por nuestro. ¿Por qué no vienes en esta noche a saltar y le dices: Señor, ¿cómo puedo alabarte, Señor? ¿Cómo puedo agradecer? Si yo mereciendo, Dios mío, la muerte, si yo mereciendo el juicio justo, la ira justa del Dios Santo, en vez de recibir ira, he recibido bendiciones. En vez de recibir muerte, he recibido vida. En vez de tener enfermedades, he sido curado de mis llagas del pecado. Por eso en este día, Señor, todavía mi corazón puede estremecerse por la cruz del Calvario, Señor. Todavía mi corazón, oh, aleluya. Oh, y oh, Dios mío, yo he hecho todo en mi vida para merecer su ira, pero yo no he recibido ira. Yo no he recibido, Señor, esa ira. Yo lo que he recibido ha sido misericordia, Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, Señor. Oh, siendo enemigos del Señor en vuestra mente por vuestros pecados, Él os ha reconciliado. Mas en esto se ha mostrado el amor